bueno regresar a estos textos, ¿no les parece? Están enseñándonos hartísimo acerca de la santidad, de la santificación, que es un tema tan importante en la vida del creyente. Y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 23, que, como dije la semana pasada, es la autopista que une la frase negativa que encontramos en el versículo 22 con la frase positiva que encontramos en el versículo 24. Pero también les digo que este versículo 23 no solo es un camino o una vía de conexión entre el 22 y el 24, sino que este 23 es una profunda declaración doctrinal que le va a dejar perplejo. Es tan profunda como las declaraciones doctrinales que encontramos en los capítulos 1 al 3 de la carta de Efesios. Y también tengo que decir que no solo es una verdad profunda, sino que también hay práctica en ello, es muy práctica. Y el apóstol lo que está pidiendo, o nos está pidiendo es hoy, a no caminar como los otros gentiles, sino como aquellos que verdaderamente han aprendido a Cristo. Por lo tanto, presten mucha atención, porque estoy seguro que estas palabras le van a edificar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el texto, o el tiempo mejor, en tres partes. Primero, voy a darles algunas definiciones de las palabras que encontramos allí, las palabras del versículo 23. Luego vamos a ver qué es lo que enseñan esas palabras, es decir, la doctrina que está detrás de ellas. Y luego vamos a aplicarlo a nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Están listos? Bien. Noten la primera palabra que encontramos allí, o el primer término. En el original, esa palabra es de, en el griego, de, que en la Biblia de las Américas traduce y que, y en la Reina Valera se traduce como y, la conjunción y. Pero la conjunción y en el griego es otra palabra, es kai. Y acá tenemos otra diferente, que es de, como les dije. Esta conjunción, que algunas veces se puede traducir como y, pero es una conjunción que además provee un contraste y muestra la sola i. Si yo solamente pusiera la i, mostraría simplemente una continuidad de algunas cosas. Y lo que hay acá es un contraste con el versículo anterior, el versículo 22. Por eso la Biblia de las Américas la traduce y qué, para mostrar este contraste. Si recuerdan, el 22 es negativo y el 24 es positivo. Notemos también las palabras que siguen ahí después de y que seáis renovados. Esta también es una expresión bastante interesante y realmente significa lo que dice, ser hecho nuevo de nuevo. Y ser hecho nuevo de nuevo sugiere la restauración a una condición que se tenía previamente. Igualmente, si se necesita ser hecho de nuevamente, es porque la condición actual necesita una mejoría o porque se ha corrompido esa condición y debe ser restaurada. Noten el verbo que encontramos allí. La Biblia de las Américas dice seáis renovados y la Reina Valera dice renovaos. Creo que la Reina Valera no muestra completamente el significado como lo muestra la Biblia de las Américas. En el original es un verbo pasivo. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien hace la acción. Seáis renovados. Alguien está haciendo esa acción. ¿Y quién es ese alguien? Pues Dios o el Espíritu Santo son los que hacen esa acción de renovar. Además, está en presente. Cuando un verbo está en presente, eso indica que es algo que se hace continuamente, indica continuidad. Que constantemente, sería la traducción, las mejores palabras para poner eso, que constantemente seáis renovados por el Espíritu Santo. Esa es la idea. Esa renovación es la obra del Espíritu Santo y es constante en la vida de los creyentes. Y alguno dirá entonces en este momento, entonces dejemos que Él obre, ¿sí o no? Que Él haga la obra y yo simplemente me dejo. Pero no funciona así, no funciona así, porque a veces usted no se deja. De hecho, usted tiene la capacidad
de obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo en su ser. De eso no hay ninguna duda. El cristiano puede contristar el Espíritu Santo. El cristiano puede entristecer el Espíritu. Por lo tanto, así el Espíritu Santo quiere hacer la obra en la vida del creyente, usted tiene el poder de impedirlo, obstaculizarlo. Otra vez, no he podido con esa palabra hoy. O frustrar su obra de alguna manera. Tiene la capacidad, tiene el poder de hacerlo. Por eso debe saber que a veces lo hace, que a veces lo está haciendo. Y debe poner por el contrario, hacer un esfuerzo para dejar que el Espíritu Santo obre en su vida. Y noten las siguientes palabras. Esa renovación tiene un objetivo. Seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Otra gran declaración. Pablo dice que debemos ser renovados en el espíritu de la mente. ¿Y qué es esto del espíritu de la mente? Quiero, para definir esto, que pensemos en qué está compuesto el hombre. ¿De qué está compuesto? Parte material, parte inmaterial. De esa parte inmaterial, ¿cuántas partes hay? ¿2, 3, más? Bueno, el cuerpo del hombre, del ser humano, está compuesto de varias partes. Y sabemos esto porque Dios, desde Génesis, nos lo dice. Dios dio al hombre un cuerpo físico para gobernar el mundo material. Génesis 1:26. Es decir, que los seres humanos tienen cuerpo. Y eso es obvio, es fácil, porque no basta sino con mirarnos, solamente basta con observarnos para darnos cuenta y entender que tenemos una parte material, tenemos cuerpo. Pero también sabemos que hay una parte inmaterial en el hombre cristiano. Pablo preguntó en 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Es decir, que al menos tenemos dos partes, la parte material y la parte inmaterial. El humano, o el espíritu, hace referencia a esa parte inmaterial y el cuerpo hace referencia a esa parte material. Sabemos también que existe el Espíritu de Dios. Las Escrituras en muchos lugares nos lo muestran, que mora en el creyente. Y también sabemos que el creyente tiene esa parte inmaterial del espíritu del hombre. Esa palabra que se utiliza para espíritu es pneuma, en el griego. Y se utiliza para esa parte, o hacer referencia a esa parte inmaterial que normalmente tiene una interacción con Dios en el ámbito espiritual. Romanos 1:9 nos lo dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, dice Pablo, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y en el 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí lo notaron? Estamos hablando del espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Sin embargo, a veces encontramos otra palabra más, alma, ¿cierto? Encontramos el alma. ¿Sí recuerdan Génesis 35:18? Allí encontramos a Raquel mientras estaba dando luz a Benjamín, su alma abandonó su cuerpo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, dice Génesis 35:18. El alma es diferente al cuerpo, ya que abandona el cuerpo cuando esta persona o una persona muere. En la parábola del hombre rico es lo mismo. Dios dijo al rico insensato, le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Qué quiere decir? Que este hombre rico moría, va a morir, pero su alma estaría en la presencia de Dios para rendir cuentas. En Apocalipsis 6:9, los santos asesinados en la tierra encuentran sus almas en el cielo. 6:9 dice, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Encontramos adicional a esos otros términos
que hacen referencia a esa parte inmaterial del hombre, el corazón, por ejemplo. La Biblia dice mucho acerca del corazón. Por supuesto, no es el órgano físico, no está hablando del órgano físico, sino el centro de control de la persona. Hace referencia a la sede de los pensamientos, a las actitudes, a las motivaciones, a las acciones, tanto a los pensamientos buenos como a los pensamientos malos. Génesis 6:5, Primera de Reyes 3:12, Job 8:10. Las intenciones vienen del corazón, al igual que las emociones, al igual que las pasiones. Y tenemos otro término igualmente que es importante y que encontramos en las Escrituras, y es la conciencia. Y la conciencia está estrechamente ligada al corazón. Dios ha creado a todos los hombres con una conciencia. Y la conciencia es esa facultad de evaluar moralmente lo que es correcto y lo que es incorrecto, de evaluar lo que es el bien y el mal. Y la conciencia funciona como ese árbitro divino en temas morales. Y Pablo dice que todos tenemos esa conciencia. Dice inclusive que los gentiles, los otros gentiles, no tienen acceso a la ley mosaica escrita, también saben de la existencia de Dios. ¿Y cómo saben? Romanos 2:15 lo dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Esto es más o menos en general de la forma como está compuesto el hombre, y no quiero ahondar más en eso. El hombre se describe de diferentes términos, de varias formas: el cuerpo, alma, espíritu, corazón, conciencia. Y entonces vamos al texto. ¿A qué hace referencia esto del espíritu de la mente? ¿Es otro más? ¿Una persona tiene 1, 2, 3 partes, más de 3? Aquellos que dicen que el ser humano solo es uno, afirman que los hombres son solo materia. Es la única sustancia que existe en el universo. Para ellos no existe Dios, ni las entidades espirituales, no hay nada de Espíritu Santo, ni nada para ellos, no hay partes inmateriales. Por eso, de una vez podemos negar su posición, porque ellos están negando la existencia de Dios. Por eso desechamos esa posición sin hacer más desarrollo. Otros dividen al hombre en 2 partes y otros la dividen en 3. Esos son de los teólogos los que más están de acuerdo, entre 2 o 3 partes. 2 partes o 3 partes son cuerpo, alma y espíritu. Esas son las 3 partes. O 2, que es cuerpo y alma y espíritu una sola, como uno solo. Los que ven 3 partes en el hombre dicen que el alma es el elemento que permite la interacción con las personas y el mundo natural. El alma es la encargada de la razón, la emoción, la personalidad y la interacción social. Y el espíritu es el elemento religioso que percibe y responde a los asuntos espirituales de Dios. Ellos afirman que el alma interactúa en áreas horizontales relacionadas con la experiencia del hombre y la naturaleza, y el espíritu lo hace con los asuntos verticales, como la experiencia del hombre con Dios. Y para dar ese apoyo a esta visión, principalmente usan 2 textos. Primera de Tesalonicenses 5:23, y se los voy a leer. Dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí notaron? Cuerpo, alma, espíritu. Y además Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez, división de alma y espíritu. Pero bíblicamente creemos que estos textos no son concluyentes para decir que el hombre es de 3 partes. Creo que hay más pruebas
para decir que la composición del hombre son dos partes solamente, es decir, cuerpo y alma y espíritu unidos. De hecho, a lo largo de las Escrituras no vemos una distinción real entre estos dos términos. No hay una característica específica que muestre cada uno de estos dos términos como algo diferente. Algunos versículos incluso colocan estos dos términos, alma y espíritu, de forma paralela. Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Está hablando de lo mismo. No son dos términos diferentes, está diciendo lo mismo, paralelos. Isaías 26:9, vuelve y lo hace. En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. ¿Sí lo notaron? Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Lucas 1:46, María habló estas palabras, dice, mi alma engrandece al Señor. Y la palabra siguiente dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Otra vez lo mismo. Estos pasajes demuestran que alma y espíritu en la Biblia son paralelos y tratan las mismas verdades. Y noten otros dos ejemplos más, que también revelan que alma y espíritu se refieren a lo mismo. Juan 12:27. Jesús expresa su aflicción por el sufrimiento que ya viene. Dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y más adelante, un capítulo más adelante, ya está sufriendo y habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. O sea, en un lugar lo tenemos cuando se va a angustiar el alma y en el otro lado angustiado es el espíritu. Además, podemos decir, es el mismo evento, están usando dos términos sin distinción. Además hay otros dos pasajes que describen a los santos en el cielo. Hebreos 12:23 dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Allá están los espíritus. Pero ahora en Apocalipsis 6:9 encontramos estas palabras. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Es decir, que en el cielo no hay un alma y un espíritu al que vamos a llegar. O son almas o son espíritus, o son lo mismo. Eso es. Esa es la idea que hay detrás. En el cielo no hay dos partes inmateriales del hombre, es una sola. Entonces, estos textos y algunos otros nos demuestran que alma y espíritu en las Escrituras son intercambiables y no hay diferencia entre ellos. Entonces, ¿qué hacemos con Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12? Debemos entender estos textos que están defendiendo la idea de que el hombre está compuesto de tres partes. La respuesta es no. Lo que nos dice este texto es que los escritores de la Biblia usaron diferentes términos para el aspecto inmaterial del ser humano. Algunas veces usaron alma, otras veces usaron espíritu. Pero no por usar un término diferente significa algo diferente. En ocasiones los términos pueden acumularse para convertirse o para dar un énfasis, se acumulan para dar un énfasis. Lucas 10:27, por ejemplo, Jesús menciona esto. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ni siquiera menciona espíritu, pero está hablando de esa parte inmaterial y ni siquiera lo menciona. Deberíamos llegar entonces a la conclusión de que existen 4 o 5 o incluso más partes de la naturaleza humana. La respuesta es no. La parte inmaterial de la persona puede llamarse alma o espíritu o mente o corazón. Entonces, la posición de que les acabo de hablar, de que son dos partes, tiene más sustento escritural y es una posición más sólida. Y podemos discutir más de esto. Pero por un momento vayamos otra vez y regresemos al texto para entender de qué es lo que está hablando Pablo allí.
y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué espíritu está hablando acá? ¿Está hablando del Espíritu Santo de Dios? ¿Está hablando del espíritu del hombre? ¿Está hablando de la parte inmaterial del hombre? Primero, no creo que sea el Espíritu Santo de Dios, porque en ninguna parte de las Escrituras al Espíritu se le llama el Espíritu de vuestra mente. Sabemos que sí, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero Él no es el Espíritu Santo de vuestra mente. Así que el Espíritu de la mente no puede significar el Espíritu Santo de Dios. Y claro, podemos decir, y es una verdad, que el Espíritu Santo influye en la mente de una persona, pero no es lo que el apóstol está diciendo aquí con estas palabras. ¿Y qué son? ¿Qué es lo que esto significa? Tampoco creo que sea el espíritu del hombre o el alma del hombre. No lo creo. No creo que el espíritu de la mente hable de la composición inmaterial del hombre. No creo que esté hablando del espíritu o del alma que cuando fallecen va a la presencia de Dios para vida eterna o para condenación. Yo lo que les sugiero es que el espíritu de la mente habla de aquellas cosas en el interior del hombre que realmente le gobiernan, que le controlan, que opera la mente misma. Yo creo que está hablando de los pensamientos, habla de lo que usted piensa, no de la mente misma, sino de lo que piensa con esa mente. Hay una especie de espíritu de la mente, unos pensamientos que lo controlan todo, y es a esto a lo que se está refiriendo el apóstol. Esa palabra espíritu se traduce de varias formas, desde el original, algunas veces aliento o viento o poder. Así que lo que yo creo es que aquí está hablando del poder de la mente, no simplemente de las habilidades de la mente, sino del poder que controla y dirige todas esas habilidades. La mente es capaz de controlarlo todo. La mente le permite al ser humano recopilar información, analizarla y extraer conclusiones. La mente es responsable de la creación de pensamientos, del raciocinio, del entendimiento, la memoria, la emoción, de la imaginación. Obviamente estamos tratando con algo profundo acá. El espíritu de la mente es lo que realmente gobierna y controla todo. Esa parte de usted mismo que gobierna y controla toda su mente. Entonces, ser renovados en el espíritu de la mente es esencial para el cristiano. No es el Espíritu Santo, no es el espíritu del hombre. El espíritu de la mente son los pensamientos. No es la capacidad mental, sino lo que piensa. ¿Y eso qué significa? Ahora llegamos a la segunda parte, a la parte de la doctrina. ¿Cómo lo podemos entender? Ya definimos las palabras, ya definimos lo que significan. El apóstol nos está mostrando que hay algo que necesita renovarse. Y necesita renovarse porque está corrupto. Está corrupto desde la caída, desde Génesis 3 está corrupto. Y esa palabra renuevo es lo que nos dice. Lo que el cristiano necesita, dice, es ser llevado de vuelta a donde estaba con su relación en su mente o con su mente. Su mente necesita ser renovada. Sus pensamientos necesitan ser hechos de nuevo. Necesita volver a como lo fueron una vez. El hombre antes de la caída tenía un espíritu de la mente bueno, un espíritu apropiado. Pero con la caída, esos pensamientos se corrompieron. Cuando el hombre cayó, no solo fue que desobedeció a Dios en un aspecto particular y por lo tanto se convirtió en un transgresor, pero al mismo tiempo que cayó y como resultado directo de su caída perdió ciertas características que tenía antes. Y lo más terrible es que el espíritu de la mente del hombre se corrompió. Cuando el hombre escuchó a la serpiente, se sometió a ella y quedó bajo el dominio de Satanás en todo, como Pablo nos lo dice en Romanos. Y el resultado de eso ha sido que la mente del hombre, el espíritu de la mente, ha estado bajo la dominación
malvada. El problema con todos nosotros, como resultado del pecado de Adán, es que nacemos con una naturaleza contaminada. Nuestro problema esencial no es tanto que hagamos cosas que están mal. Por supuesto, que hacer cosas mal está mal. Pero el verdadero problema con todos nosotros es la motivación. Son los pensamientos que tenemos como consecuencia de tener una mente corrupta. Es el espíritu de nuestra mente lo que está mal. Nuestra forma correcta de pensar y de razonar se ha retorcido, se ha pervertido, se ha viciado. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos dice acerca de todo el mundo. ¿Por qué está todo el mundo corrupto? Porque su posición natural es esa, está viciada. El mundo es como es porque los hombres no saben cómo pensar rectamente. El primer llamado del Evangelio al hombre es a que piense bien, sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Y no lo pueden hacer por sí mismos, necesitan una operación del Espíritu Santo. Si alguno no es de él, tiene el pensamiento corrompido. Y solo si cree en Jesús como su Salvador es que puede ser renovado en su mente. Si usted ha creído, gloria a Dios, porque Dios está haciendo la obra en su mente y está renovando su mente constantemente. Si no, pues crea en Cristo. Hoy es el día de salvación. Entregue su vida ahora para que sus pensamientos desde hoy sean renovados. Una vez más, la regeneración es la que inicia ese proceso. Y lo que está haciendo Pablo es exhortándolos a los creyentes a renovarse. Y debo decir que esto del espíritu de la mente no hace referencia a la imaginación o a la capacidad matemática o a la capacidad que se usa para las actividades sociales. No es que un hombre no cristiano no pueda pensar. De hecho, pueden pensar. Y muchos tienen unas mentes prodigiosas y con capacidades mentales superiores a muchos. Hay grandes científicos, hay grandes pensadores, hay grandes poetas y hay otras grandes mentes que no son cristianos. Ellos tienen unos cerebros prodigiosos. Hay grandes escritores y personas con unas facultades superiores. El problema del hombre no está en su cerebro, sino en el espíritu de su mente. Los hombres tienen facultades, tienen habilidades, pueden ser genios en las matemáticas, la física, la química, la filosofía, genios en cualquiera de estos campos. La mente es un órgano y como órgano trabaja, razona, calcula, piensa. Y hay gente que tiene una mente con gran capacidad prodigiosa, como igual hay gente con un cuerpo prodigioso. Hoy se está acabando el Tour de Francia. El hombre que está ganando el Tour de Francia en este momento es un hombre que tiene un cuerpo prodigioso. Nadie lo alcanzó. El hombre se fue primero y no hubo quien lo alcanzara. Hoy está ganando por segunda vez el Tour de Francia y dicen que es un atleta prodigioso. Uno de nosotros se va a correr con él y no hay chance de nada. No hay opciones. Entonces el problema no es con el músculo de la mente. Lo malo es ese poder gobernante que hay detrás de cámaras en todo. Pablo nos habla de esto en Romanos 6:19. Hablo en términos, dice él, humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Y luego lo ilustra, porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. Los miembros que antes se utilizaban de una manera malvada, las facultades, los poderes, ahora deberían usarse para fines buenos y correctos. Los hombres tenían exactamente las mismas facultades, pero lo que se cambió es la dirección del espíritu que las controlaba. El apóstol mismo era así antes de creer. Él era una gran mente judía, un excelente escritor,
y apasionado por seguir a los cristianos. Era un hombre caído, pero cuando creyó, sus capacidades se mantuvieron y ahora tenía la mente renovada. La caída y el pecado han hecho de la raza humana algo terrible porque ha corrompido la mente del hombre. La mente del hombre que al principio estaba gobernada por los pensamientos correctos, ahora está gobernada por la carne. Y por esto, hoy, el pensamiento del hombre está viciado. Y sí es cierto que el hombre todavía es capaz de pensar, todavía es capaz de actuar como un físico, un médico, un filósofo, un poeta. Pero en el momento en que llega a definir las cosas que realmente importan, es decir, ¿quién es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿O cuál es la relación entre el hombre y Dios? Ahí su mente está viciada. La mente corrupta no le deja ver quién es Jesucristo y no le deja buscar a Dios. En esto, el hombre incrédulo falla por completo, porque el espíritu de su mente está viciado. Es el espíritu de la mente lo que está mal, no la mente como instrumento. Hay grandes hombres que poseen cerebros mayores que nosotros, mejores instrumentos como tales. Pero lo que importa no es el instrumento, lo que importa es el espíritu de la mente. Pablo en Efesios 2 dice que todos los hombres por naturaleza están muertos en delitos y pecados. Luego dice en el versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne y en los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay nada de malo con el cerebro mismo, pero el espíritu de la mente es carnal, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y Pablo más adelante añade otras palabras, dice que ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esto está en Romanos 8, 6 y 7. Es el espíritu de la mente lo que está mal. Entonces, el verdadero problema está ahí, del hombre. No es simplemente que haga cosas que no debería hacer, o que no haga lo que debería hacer. La tragedia de todo hombre cristiano, o no cristiano mejor, son los pensamientos. Lo que le ha pasado es que el espíritu de su mente se ha viciado. ¿Qué tragedia es esta? Es una tragedia monstruosa, grandísima. Hay algunas personas que viven para el mal en este mundo. Los narcotraficantes, los corruptos, los ladrones, los asesinos, los mercenarios. Ellos ganan dinero con sus pensamientos malvados y muchos de ellos tienen unos cerebros maravillosos. Grandes robos planean estos. El robo que hicieron aquí hace unos años al Banco de la República, desocuparon todos los billetes de 10.000 de esa época, hace años ya. Un robo majestuoso, hasta película le hicieron. Hay dirigentes de organizaciones delictivas a nivel mundial, con sus mentes prodigiosas. Pablo Escobar se decía que era un genio, que tenía una capacidad de administrar impresionante, pero esa capacidad estaba prostituida, corrupta e iba en dirección totalmente equivocada. El espíritu de la mente se extravió de él como se ha extraviado en todos los que no han sido regenerados. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y cómo se cambian esos pensamientos? Bueno, todo inicia en la regeneración, en la salvación. Eso es lo que sucede en la regeneración. El hombre no necesita nuevas facultades porque no hay nada malo con las facultades que ya tiene. El hombre no necesita tener un cerebro nuevo para convertirse en un cristiano. Necesita un nuevo corazón, unas nuevas intenciones. El mismo cerebro lo pasa de un lado a otro, mientras lo que va a cambiar es el espíritu de su mente. Mi punto es que cuando un hombre se convierte en cristiano, no se convierte en un hombre con una capacidad
cerebral mayor que lo que era antes. Todavía tiene el mismo cerebro, las mismas facultades, cualquiera que ellas fueran. Si era un genio para el pecado, un hombre salvo es un genio salvo. No pasa nada más, es lo mismo. Pero igual, si son personas que no tenían un cerebro tan prodigioso, es salvo, sigue con su cerebro no tan prodigioso. Lo que tenía de un lado pasa al otro lado. Continúan con sus mismas capacidades, pero ahora son salvos, ahora son regenerados. Es decir, que lo que era antes de la salvación, así se queda. Tienen las mismas facultades, pero el espíritu que controla es lo que cambia. Así que las diferencias entre personas van a seguir estando ahí. Es por eso que no todos los cristianos son igualmente capaces. En la regeneración no se recibe un cerebro mejor o mayor inteligencia o una capacidad IQ mejor que todos. Lo que se recibe es un nuevo espíritu que les controla, un nuevo principio de vida que comienza a operar en el creyente. Y el nuevo espíritu entra en la mente y controla la mente y la dirige. De modo que mientras antes iba en una dirección equivocada, ahora va en la dirección correcta. Todo lo que estaba en su cuerpo antes de creer pasa al otro lado. Lo que cambia es el control. Y cuando nos ponemos a analizar esto, entonces esto cómo se ve en la práctica. Esa sería nuestra tercera parte para hoy. ¿Cómo se ve esto en las vidas? Bueno, aquí hay algunas deducciones prácticas. Cuando el apóstol nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre, no está dando una lista de cosas a hacer, sino que está pidiéndole que ponga en práctica este cambio de mente, esta renovación de la mente. La vida cristiana no es una lista de cosas. El cristiano no debe hacer cosas sin saber por qué las está haciendo. No debe hacerlas a ciegas, solo porque se le pida. Hay muchas veces se le pide, usted tiene que hacer esto porque usted es cristiano. Para nada. Pensar es esencial. El espíritu de la mente es clave. Si no sabe por qué está viviendo la vida cristiana como la está viviendo, si no sabe por qué lo está haciendo, es un cristiano muy pobre. El cristiano debe ser capaz de dar razón para la esperanza que hay en él con mansedumbre y temor. No es una cosa mecánica. Debe hacerlo de forma racional, por el espíritu de su mente. Y el apóstol no está llamando solo a un cambio externo de acciones y de hábitos. Lo que realmente le está pidiendo es ese cambio interno de la mente. Porque Pablo sabe que si se cambia la mente interna, si se cambia el interior de un hombre, pronto esa mente se va a ocupar del exterior, de las acciones de afuera. En otras palabras, Pablo no le está pidiendo que haga una lista de cosas que no debe hacer y quitárselas, y haga otra lista de lo que debe hacer y ahora ponérselas. Eso no es la idea. Alguien puede hacer esto y no ser un cristiano. El cristianismo es algo que funciona desde adentro hacia afuera, nunca desde afuera hacia adentro. Este es un principio general. Cualquiera puede quitarse un vestido y ponerse otro. Un hombre que no es regenerado puede hacer eso. Y esa es la diferencia entre moralidad y cristianismo. El hombre moral no es un cristiano. El hombre moral se puede quitar el vestido viejo y lleno de manchas y se pone un traje nuevo, pero todavía no ha cambiado. Y por lo tanto no es un cristiano. A la apariencia externa parece que está bien, pero el espíritu de la mente no ha cambiado. Y esa es la diferencia entre un hipócrita y el verdadero cristiano. Si no hay una regeneración, el vestido de piedad que se ponga no tiene ningún valor. Pero para el regenerado, entonces no solo debe vivir la nueva vida, sino que debe querer hacerlo porque su mente está siendo renovada. Ser un cristiano no significa simplemente que cambie su traje moral o su comportamiento externo. Tampoco significa simplemente que cambie de opinión, de lo que usted piensa o no piensa. Debe cambiar el espíritu de su mente. ¿Qué diferencia?
En otras palabras, el cristianismo no es algo que usted y yo tomemos intelectualmente. Es algo que nos toma, nos cautiva, nos gobierna y nos controla. Y ojo, no se trata de convertirse en uno de esos que parecen cristianos por sus palabras, parecen muy piadosos. Uno que usa las frases evangélicas. Dios le bendiga. Gracias a Dios, encontramos muchos. Bendiciones, les dicen a uno, bendiciones. Y otras que son comunes entre los creyentes. A veces las escucho en la calle y me pregunto, ¿serán estas personas cristianas? Porque usan la jerga cristiana. Y me pregunto si será así, si son o no son simplemente con lo que hablan, pero todas las palabras no son suficientes. Han aprendido, muchas personas han aprendido la jerga cristiana y lo dicen, pero no lo son. Pueden estar solo repitiendo como podría repetir un loro. Muchos repiten la jerga cristiana sin pensar. Las palabras se pueden repetir, cualquiera las puede repetir. Se pueden repetir las frases evangélicas y los clichés, pero eso no lo hace cristiano. Debe haber una regeneración, debe haber un cambio, una renovación en el espíritu de sus mentes. Si no hay cambio, pues no ha pasado nada, no hay regeneración. Esa es la prueba. Si usted quiere saber si es cristiano o no, esa es la prueba. Hay una regeneración, hay un cambio de pensamiento. No es solo lo que dice, sino por qué lo dice. Lo importante es la motivación. Si el espíritu de su mente es cambiado y se renueva, estará pensando de tal manera que se despoja del viejo hombre y se viste del nuevo. Y lo hará de forma correcta, lo hace bien. Lo terrible es que es posible que parezca ser creyente y no lo es. Podemos ponernos el cristianismo como ropa o como una máscara. ¿Conoce a alguien así? Probablemente. Siente de pronto que al parecer ese hombre o esa mujer parece que están bien. Excepto cuando hablamos un poco más con ellos, nos damos cuenta y dicen, aquí no hay regeneración. Habló muy bien, pero no ha sucedido, no ha pasado. Todo parece correcto al exterior, pero cuando hablamos de espíritu a espíritu ya no. Y aquí dice el apóstol, es algo que nunca debe cesar. Esa renovación nunca debe parar. Es un cambio continuo, es una regeneración constante. Obviamente en el momento en que se convierten ven la gran verdad, pero necesita aprender más. ¿No es así? Necesita aprender a pensar. Usted puede oír, por ejemplo, a cristianos inmaduros decir cosas que son espantosas desde el punto de vista de un cristiano maduro. En cierto sentido, no pueden evitarlo. Son bebés y el espíritu de su mente tiene que ser renovado. Tienen que empezar a aprender a pensar de esta nueva manera. Toda la perspectiva, toda la actitud, el espíritu mismo de su pensamiento tiene que ser completamente renovado. Pero eso no sucede en el día de la regeneración. Eso lleva un proceso, va cambiando, va siendo transformado. Y esta es una de las más gloriosas experiencias que se pueden tener. Ver a alguien que ha creído y verlo como ese espíritu está siendo renovado. No que cambie sus actitudes necesariamente, sino que su espíritu, su entendimiento va cambiando. Ver creyentes madurar es el gozo más grande que pueda tener una persona creyente. No es simplemente dejar de hacer cosas que hacían antes, o que hayan empezado a hacer cosas que no hacían antes, o que estén hablando de una nueva manera. Mucho más impresionante y encantador es ver el espíritu mismo de la mente que va cambiando, que es diferente. Todas sus perspectivas cambian cuando está siendo renovado. Su pensamiento cambia. Ahora, en el momento que es cristiano, empieza a crecer en ese cristianismo. Un creyente nuevo no necesita ser evangelizado. Ya está evangelizado, ya lo conoce, ya ha creído. Un creyente, en cualquier estado de madurez en que se encuentre, necesita ser cristianizado.
en todo su ser. Necesita ser renovado en su mente hacia la mente de Cristo. Pues como piensa dentro de sí, así es, dice Proverbios 23:7. De esta forma, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos está ayudando a entender nuestra condición, nuestra mente, lo que controla nuestra mente. Y hoy te pedimos, Señor, que estas palabras que acabamos de escuchar, tuyas, hagan esa transformación, hagan ese cambio en nuestro ser, de tal forma que podamos ser más parecidos a Cristo Jesús. Ese es nuestro clamor, Señor. Esto te pedimos en su nombre.